Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Enciéndete. Nuestro episodio de hoy trata sobre la gestión de servicios y de proyectos tecnológicos en organizaciones de información bajo metodologías ágiles, un concepto que cada vez se vuelve más común dentro de las compañías e incluso desde los equipos de trabajo, tanto para gestión de proyectos, pues, digamos, tecnológicos, como también otros proyectos dentro de las organizaciones. Este episodio de hoy lo vamos a grabar junto a Juan Reyes y pues yo, Mauricio Fino, y vamos a conversar un poco como del alcance de estas metodologías dentro de las empresas, dentro de las organizaciones de información, ¿sí? Para eso voy a comenzar. Bueno, mi pantalla ya está compartida, entonces vamos a ir, para quienes están viendo este video en YouTube, pues vamos a estar compartiendo la pantalla para que vean de lo que vamos a estar hablando, y si no, pues vamos a tratar de irles narrando muy bien como qué estamos viendo, ¿sí? Este episodio pues arranca comenzamos hablando del informe de sistemas, pues, bibliotecarios, que es un informe que publica Marshall Breeden, publica cada año, haciendo un estado del arte de las soluciones tecnológicas que están disponibles en el mercado, que aplican directamente o pues puntualmente para el caso de las bibliotecas. Y lo interesante es que este informe se realiza con la información que proporcionan directamente pues los proveedores, los vendedores. Y también es interesante porque incluso analiza como los grandes movimientos en estas compañías, tanto por inversores, que es como lo que últimamente hemos visto, como empresas que tienen varias compañías, se están interesando en las compañías de la industria de la información, o como también otras compañías absorben, adquieren compañías y van ampliando pues su portafolio, ¿sí? Entonces aquí pues yo quisiera aportar de que él menciona que se ha generado como una nueva madurez en toda esta generación de sistemas para bibliotecas, y esta madurez llega porque, digamos, hay ciertos pilares dentro de la industria que llevan y que han ido como adquiriendo otras empresas, otras industrias, y permite generar ciertos software, ciertos sistemas para bibliotecas que generan un ambiente mucho más interesante, mucho más abierto, y que siempre se están actualizando. Entonces también tenemos que tener en cuenta que hay muchos sistemas que llevan varios años que se llevan actualizando, y también, por ejemplo, llega un nuevo que está muy en auge, que es Folio, que es un sistema que llega como a revolucionar un poco lo que se llegaba a pensar sobre los diferentes sistemas que ya se manejaban, sobre todo los sistemas de gestión bibliotecaria, que digamos que el anterior a este estaba COA, que es del 2006, entonces ya son bastantes años de diferencia desde que se creó como de estos más importantes. Creo que eso es lo más importante, y también chévere que abarca en todo el mundo cuáles son esas empresas que están desarrollando software, que están actualizándolo, que están interesadas en generar un cambio adicional hacia las personas, hacia las bibliotecas, y que manejan sobre todo lo que es el open source, ¿no? Porque pues hay mucho software de pronto que es privado, que no es tan interesante para las bibliotecas o unidades de información, pero pues aquí se abarca sobre todo lo que es el open source. Sí, Juan, a mí también me gusta mucho el informe. Bueno, es que también al ser un informe anual uno puede ver midiendo como el grado de crecimiento de estas compañías. Justo en la pantalla está como esta frase con la que cierra el informe, y pues lo que nos dice es que esta industria, pues esta industria tecnológica en las bibliotecas ha alcanzado un nuevo nivel de madurez, lo que está permitiendo que hayan nuevos desarrollos. Y en eso pues consideramos que las metodologías ágiles hacen parte también de esa transformación. Ya vamos a definir qué es eso de las metodologías ágiles, pero interesante que en este caso se empieza a notar ya a nivel de la industria, a nivel global, cómo las grandes empresas que hacen parte pues, de esta industria empiezan a incorporar estas metodologías para el rediseño de productos que ya tienen,
o la creación de nuevos. Exacto. Pues yo creo que podríamos empezar hablando de pronto ya de algunas herramientas que pueden ser utilizadas por diferentes unidades de información. Yo creo que basémonos como en las que son open source. Uh-huh. La primera sería Koha. Creo que Koha, siendo una herramienta para la gestión bibliotecaria, permite una gran compilación de acciones de circulación, de catalogación, tiene su propio OPAC, etcétera, etcétera. Entonces me parece muy interesante porque permite bueno, dale. Sí, no, pues básicamente fue importante porque marcó un hito dentro del software pues de automatización o de gestión de la gestión bibliotecaria, en la medida que durante muchos años dependíamos del software propietario y de las licencias. Entonces eso hacía que muchas veces ese tipo de soluciones pues estuvieran limitadas para algunas organizaciones que podían comprar una licencia, pagar una suscripción y pues bueno, también toda la parte de mantenimiento y los costos pues, que esto llevaba. Entonces las propuestas de este corte, como incluso otra que pues vimos hace unos años, que también fue muy fuerte en Colombia, que era PMB, ¿no? De origen francófono. Ajá, y funciona muy bien para instituciones más pequeñas. Koha tiene un potencial de una solución pues, a un nivel más macro para instituciones más grandes que tienen procesos más complejos. Entonces también eso fue por eso ha tenido tan buena acogida este producto, y pues vemos que siempre hay interés en las instituciones de migrar de esas soluciones propietarias licenciadas hacia este tipo de soluciones, o pues incluso pues vemos muchas que hacen parte, se interesan también como en apoyar el desarrollo de este software como pues desde la comunidad, ¿no? Que eso también es interesante, esa filosofía. Es súper importante la comunidad en Koha, porque digamos cualquier plugin, cualquier aditamento que se le quiera colocar a Koha se puede hacer, porque pues viene del open source y se puede ofrecer. Entonces es una comunidad muy grande que siempre está creciendo. Si necesitan algo de Koha, seguramente hay otra persona que está dispuesta a ayudarle a uno a conocer a cómo se puede hacer, cómo se pueden hacer integraciones de pronto con otro software, otras herramientas, que ahorita por ejemplo veremos más adelante como de repositorio. Pero pues yo creo que ahorita podemos ver un ejemplo. Creo que tienes abierto el de la Universidad Naval de México, si no estoy mal. Bueno, esto es bastante conocido en realidad. Koha, digamos que es pues, simplemente mencionar como este es el OPAC, ¿no? El catálogo pues público donde se puede consultar la información que está dentro de este sistema. Simplemente mencionar que también hemos visto crecer el nivel de personalización de esta, por lo menos de esta interfaz, ¿no? Cada vez también se han interesado más en la experiencia del usuario, en hacer que sea mucho más agradable, mucho más limpio. Yo creo que hace unos años pues quienes tuvimos que vivir esa transición de los catálogos de los primeros OPAC a estas nuevas versiones, pues vemos que también apuntan mucho como hacia el tipo de recursos hoy que se consumen hoy, y lo que dice también la experiencia también del usuario. Es un ejemplo de una de las instituciones que desde Ignite se ha apoyado, se ha asesorado en la implementación de este producto, ¿no? Entonces, pues, bueno. ¿Qué otro queríamos mencionar? The Space. Bueno, The Space es un software que ya va más enfocado hacia los repositorios. Digamos que es para sobre todo las instituciones que tienen su propia creación de documentos. Entonces permite generar un repositorio virtual supremamente interesante, y como a la vez sigue siendo software libre, permite generar una comunidad muy grande. Tiene las posibilidades de que es muy sencillo utilizar. Entonces cuando vayamos ahorita a ver un ejemplo,
podemos ver de que lo más fácil es cogemos colecciones, como están la vida las colecciones, y ahí se van integrando los documentos. Entonces, estos documentos, sobre todo para de tipo de investigación, son los que más se utilizan, pero se pueden colocar diferentes elementos. Creo que algo muy interesante que hemos desarrollado en Ignite es un plugin reproductor, en donde la gente que quiere ver el video no tiene que descargarlo, porque muchas veces ese es el problema que tiene, por ejemplo, un repositorio. No tiene la posibilidad de reproducir. Se pensaba más como en, claro, en un formato como del formato de lo impreso, de lo textual a lo digital, en ese escenario, como visualizar ese tipo de archivos, pero claro, los repositorios también han evolucionado mucho. Y surgen como estas posibilidades dentro del software libre, y después la adaptación, ¿no? Que nosotros mismos podamos ofrecer esos desarrollos y esas integraciones pues, a estos productos. Exacto. Continuando, pues ya uno cree que no, pero a veces hay ciertas bibliotecas que necesitan manejar también la editorial de su propia institución. Entonces existe el Open Journal System, el OJS, como se conoce. Digamos que este permite hacer toda la gestión del ciclo de edición, de publicación que tiene una revista. Entonces, con este software lo que uno puede hacer es, bueno, tengo una revista, quiero que la gente me dé artículos. Entonces yo abro convocatorias y la gente puede ir entregando su artículo. Uno puede establecer sus políticas para presentar esos tipos de artículos y comienza un proceso, ¿no? Entonces ese proceso todo se va gestionando dentro de la misma OJS, permitiendo, por ejemplo, ver cuáles son los artículos rechazados, cuáles son los aceptados, cuáles están en edición, y también tener una comunicación muy abierta con entre la editorial y los autores. Sí, estas plataformas tienen la ventaja que las instituciones, por lo menos en el caso de Colombia, lo hemos visto, y es que cada vez se les exigen más a las instituciones en términos de las publicaciones, de la disponibilidad, pero también de la calidad. Y esto hace parte, digamos, la automatización de estos procesos en el caso de las bibliotecas, de las editoriales, ya sean revistas, ya sean publicaciones seriadas o monografías. Pues eso finalmente también está ayudando a que todo este ecosistema alrededor de la información pues llegue a más personas, pues también ofrezca mejores experiencias para los usuarios. OJS hace unos 5 años, hace 10 años, es muy diferente a este caso. Lo mostramos porque somos javerianos, nos sentimos orgullosos de nuestra universidad. Entonces, por ejemplo, yo hace rato no veía y han tenido grandes... Bastante. Ajá. Exacto. Bueno, y queremos mencionar, también está el caso de Omeka, que es verdad. Un repositorio también, pero más enfocado hacia los formatos multimedia, hacia las imágenes, hacia los videos, donde normalmente se ha trabajado más es con los museos, pero tenemos experiencias como el caso de Biblioret. Hace un par de años desarrolló esta plataforma de este repositorio basado en Omeka que se llama Colecciones Digitales Bogotá, y lo que encontramos es colecciones de lo que pasa dentro de Biblioret, ¿no? A partir de los eventos, de las actividades, de los programas, de los servicios que se ofrecen a las comunidades, pues se recoge mucha de esa información que se da de manera administrativa un poco, por así decirlo, a nivel ya también pues de la creación de los mismos usuarios en estas actividades, en estos programas. Entonces recoge también eso, y es muy interesante ver que pues tiene muchas posibilidades de trabajo este tipo de plataformas. Exacto. Y creo que pues ya por último, ya lo hemos mencionado, Folio, que digamos está creado, inspirado, la inspiración viene desde EBSCO para crear otro nuevo sistema integrado de gestión bibliotecaria, pero también es libre. Entonces a la vez no es de EBSCO, sino hace parte del Open Foundation, Library. Exacto. Entonces Es más una iniciativa que busca
en esa parte, digamos, en este fortalecimiento de la comunidad, EBSCO como un proveedor ha hecho parte, una apuesta interesante, no desarrolla su propia plataforma, sino que apoya una plataforma de tipo open source. Y eso es interesante porque ha estado también desde hace varios años apoyando desde el desarrollo de las funcionalidades, pues, de la plataforma, ¿no? Vemos que esto, por ejemplo, es una de las plataformas que rescata el informe que mencionamos al principio de Breathing, indicando que hay muchas expectativas porque es un producto que en el caso de los sistemas de gestión en bibliotecas principalmente, es el más reciente. O sea, sabemos que CODA lleva muchos años, casi 15, 20 años, y eso indica que, pues, se creó con una metodología muy diferente a este producto que nativamente se piensa o está alineado con un enfoque ágil o con metodologías ágiles en su desarrollo. Entonces hay muchas expectativas también en el mercado frente a este producto, y veremos cómo responde este producto también, o cómo responden las bibliotecas y sus usuarios, cuál va a ser su aceptación frente a esta nueva propuesta. Sí, y es que está muy enfocado a la experiencia del usuario, ¿no? Como ahorita veremos, es un sistema que viene enfocado hacia la parte modular, o sea, cada persona, cada institución que necesite folio puede coger las partes que más le necesite. Por ejemplo, ahí arribita podemos ver. Entonces si necesita solo la parte de circulación, solo va a tener circulación, y la instalación se hace solo con la circulación. Pero si queremos ir aumentando como esos módulos, podemos ir aumentándolos, colocando los que necesitemos, y se va a ir ajustando según las necesidades que tiene cada biblioteca. Asimismo, lo interesante es que ellos manejan una documentación abierta, entonces cualquier persona que desee, por ejemplo, crear algún plugin, algún adicional a la plataforma, va a encontrar todo el recorrido de la documentación, cómo puede de pronto llegar a hacerlo, y lo puede ir metiendo dentro de su propio sistema. Bueno, me estaba adelantando un poco aquí lo que estaba mostrando, pero sí. Igual desde la página de Folio tenemos acceso a la wiki, ahí está. Eso también es lo interesante de este tipo de iniciativas, ¿no? El nivel de documentación que hay, pues la transparencia que hay. Es muy chévere porque, pues, EBSCO hace parte, como mencionábamos, como del desarrollo de esta plataforma, pero al final de cuentas todo está documentado desde el sitio de Folio, y ahí podemos ver, que ya, pues, no vamos a indagar ahora, pero pues sí, la invitación es a que lo conozcan, ¿no? Que conozcan como todo el tipo de líneas de trabajo y como quiénes son los que participan, qué están apoyando, etcétera. Entonces, eso también es interesante. Yo creo que ya podríamos entrar a ver qué es eso de metodologías ágiles. Sí, claro. A veces yo me he encontrado como en algunos talleres, en algunas sesiones, cuando trabajamos con temas de innovación, que las personas, los facilitadores también incluso muchas veces hablan de Agile o de estas metodologías ágiles, y al principio, pues uno, digamos que en mi caso lo sentía como algo que se veía solamente en el mundo del desarrollo, quienes estaban de frente en la creación de productos digitales, y cuando al final de cuentas uno se da cuenta, es un marco de trabajo que invita a las personas, pues, a trabajar de maneras diferentes, ¿no? Y eso me gusta mucho. Creo que la visión, digamos, agile o ágil en las organizaciones y en el tipo de organizaciones como las que nosotros nos encontramos, son bastante, digamos, beneficiosas. Nosotros hemos empezado a trabajar con esta metodología, ahora les contaremos un poco de eso, pero pues se entiende mejor como en la medida que uno presenta casos. Entonces, pues vamos a hablar de eso. Sí, digamos que también esta metodología sale desde la parte de software, sí o sí sale de ahí. Digamos que antes todo era como algo en cascada, entonces hacemos una cosa, luego la siguiente, luego la siguiente, luego la siguiente, pero toda la verificación de lo que se hacía se miraba hasta el final de esto. Entonces siempre había problemas, por ejemplo, de que el cliente no supo dar bien su necesidad, entonces al final el resultado es totalmente aparte de lo que esperaba el cliente. Entonces sale de eso,
Digamos que me parece algo muy interesante las metodologías ágiles, es que uno puede llevar como un seguimiento más actualizado de lo que se va haciendo, por ejemplo, digamos en este caso de software, siempre se está verificando qué es lo que va haciendo cada persona, cada equipo, y se va viendo los resultados, y el cliente también puede ir dando como sus opiniones y todo se va adaptando según lo que uno necesita, ¿no? Pues claro, tiene sus reglas porque tampoco puede ser que un cliente cambie de un día a la mañana lo que quiere, pero entonces sí hay algo muy interesante desde ese Pues sentido. responde, sí, finalmente responde como a las dinámicas actuales en las que todo va muy rápido, pues finalmente vemos que las necesidades de un cliente, de un consumidor pueden cambiar, ¿cierto? Y que uno no deba verse forzado a periodos largos en los cuales hasta que no termine una serie de acciones, de actividades, digamos, de diseñar ciertas cosas, no pueda, digamos, como volver atrás o bueno, digamos que eso también es lo interesante de este tipo de metodologías, poder tener ciclos cortos de trabajo en los cuales pues también se ve de manera concreta como pequeños avances que son la suma de un gran proyecto. Entonces, como decía Juan, pues la metodología en cascada tan tradicional en software, eh, pues lo que hacía era básicamente centrarse en unas etapas muy rígidas en las cuales pues no sé, empezamos con el diseño, con el desarrollo, con la implementación, con la ejecución, y ya después de un periodo que normalmente eran periodos muy extensos de tiempo, ya decíamos que el producto estaba listo, o sea, había un entregable, ¿cierto? El producto pasaba a producción. Hoy vemos que si un proyecto calculamos dura, no sé, año y medio en desarrollo, o sea, bajo esa metodología en cascada, en Agile lo que vamos a ver es, digamos, diferentes etapas, como periodos mucho más cortos, en los cuales se van a ir haciendo también pequeñas entregas, cosas que si vemos que no tenemos que esperar un año y medio para saber que el producto sirvió o no sirvió, ¿cierto? Porque nos encargamos desde etapas muy tempranas de hacer esas validaciones, de hacer esos ajustes, bueno, es como cosas son aportes muy interesantes que nos ofrecen estas metodologías de trabajo. Sí. Y bueno, pues ya sería hablar un poquito de los tipos. Creo que la más conocida es Scrum. Sí. Sí, hay varias metodologías. En realidad yo alguna vez vi un listado como de más de 15 metodologías ágiles. Exacto, sí. Y Scrum parecía como para allá en el listado, como entre las 10 o las 15, era como de las últimas. Hay equipos de desarrollo que yo he escuchado, trabajan con una que se llama XP, Extreme Programming. No la conozco, pero sé que es una metodología ágil pues, utilizada bastante en las compañías tecnológicas. Scrum pues finalmente ha sido como la que más se ha posicionado, y es interesante la propuesta de trabajo de Scrum, porque grandes compañías también, pues, sus equipos de desarrollo están alineados con esta metodología. O sea, por ejemplo, si miramos las grandes compañías tecnológicas, Google, Apple, Amazon, trabajan con metodologías ágiles, trabajan con Scrum. Sí, a mí también me parece muy interesante es Kanban, en la que se maneja todo a partir de un tablero. Entonces se puede ver qué acciones están pendientes, cuáles son las acciones que se están haciendo y cuáles ya se están finalizadas. Creo que el Kanban ayuda mucho como a visualizar el resultado, como al proceso. Digamos que no sé si han tenido la oportunidad, pero a veces sale mucha publicidad de Monday. Monday, por ejemplo, utiliza este tipo son herramientas, tablero. Por ejemplo, exacto, Kanban es una herramienta de las metodologías ágiles. Sí, eso es importante. Yo creo que valdría la pena como contar un poco más sobre Scrum. Yo creo que quienes están, digamos, dentro de nuestra industria acercándose a este episodio pueden ser personas que no están tan familiarizadas con estas metodologías, y por lo menos esta que es como la que más cercanía tenemos, podamos de pronto detenernos un poco y comentar acerca de Scrum, ¿no? Pues bueno, justo no tengo una imagen para mostrarlo, mentiras que creo que sí hay una acá, porque se entiende muy fácil con las imágenes. Pero bueno, Scrum tiene como unos conceptos claves, los conceptos en términos de cómo se construye, por ejemplo,
tengamos en cuenta, ¿no? Que son los proyectos con Scrum se trabajan a través de periodos de trabajo que se conocen como sprint, los sprint de desarrollo. Y estos sprint pues traen ciertas tareas, es decir, lo que hacemos es coger como el listado de requerimientos o tareas o historias de usuario que se deben desarrollar en un producto, y pues lo que hacemos es dividirlas en sprint. Entonces, por ejemplo, en un sprint 1 que puede tomar entre 2 y 4 semanas, que es el promedio. Nosotros cuando hemos trabajado, hemos tenido variaciones, no hemos trabajado con esos periodos, a veces más, a veces menos, pero se trabajan. Y después de ese periodo de trabajo, lo que se logra es medir cuál fue el resultado, nuevamente ver de ese listado completo de tareas que es prioritario, y empezamos a crear así un sprint 1, un sprint 2, un sprint 3, que en la suma pues son, digamos, haciendo un zoom, alejándonos pues vamos a ver que es el producto completo, ¿cierto? Acercándonos pues vamos a ver que está construido por muchos proyectos o por muchos sprints de desarrollo. Hay perfiles claves dentro de Scrum, hay 3 perfiles clave dentro de estos proyectos. Está el Product Owner, o el dueño del producto. Normalmente es la figura de la persona que es la que se encarga de crear y de gestionar esas tareas, ¿sí? ¿Cuáles son las tareas de las actividades o las funcionalidades a trabajar o a desarrollar? Está el Scrum Master, que es el líder, casi que por así decirlo, dentro del proyecto, que es la persona que nosotros a nivel interno lo identificamos como la persona que conoce muy bien de los lenguajes de programación que estamos trabajando, pues, que es la persona que puede liderar el proyecto y liderar a las personas, que se encarga también en términos pues, de resolver las inquietudes. Muchas veces algo no sale bien, pues es el Scrum Master como quien con su experiencia puede orientar al equipo. Y está el equipo de Scrum, que está compuesto por múltiples perfiles. Normalmente son otros desarrolladores, en otros casos se incluyen también a los diseñadores, a las personas que están a cargo de las pruebas de calidad, a los que están a cargo de la seguridad de las plataformas. Bueno, entonces esos son como las personas que hacen parte de estos ciclos de trabajo. Es normal que en Scrum trabajemos con esas herramientas, como dice Juan, ¿no? Como el Kanban. Es una herramienta que incluso cuando decimos que las metodologías ágiles no necesariamente se trabajan pues, para productos digitales o para desarrollo de software, es porque nosotros también hemos aprendido a trabajar con eso. Es tener nuestro listado de tareas y empezar a identificar. Incluso yo aquí en mi pared lo hago con post-it, ¿no? Y marco cuáles son las tareas que tengo por hacer, cuáles son las tareas que estoy haciendo, que están en ejecución, y cuáles voy completando. Utilizamos, pues, ya hablaremos un poquito más adelante de eso, una plataforma que nos permite hacerlo. Está Monday, como mencionaba Juan, está Jira, que es la que manejamos a nivel interno, estoy yo, que manejo muchas cosas todavía en papel, entonces tengo mis posts en una pared. Dentro de Scrum pues es necesario ese seguimiento. Eso también es muy, muy chévere, porque hay un alto nivel como de trabajo, digamos, que no nos enfocamos tanto en la documentación, una documentación como exhaustiva, como pasa de pronto en otras metodologías más tradicionales, porque pues tener estos ciclos más cortos permite eso, que la documentación pues sí se haga, pero que nos centremos sobre todo en la generación de estos avances, que pues, son los incrementos, como se dice en Scrum, del proyecto, del producto que estamos generando, ¿sí? Sé que hay un montón de conceptos más que pronto se nos quedan por fuera, pero es como vamos a empezar a hablar de metodologías ágiles, por lo menos empezar a referenciar esos conceptos. Exacto. Sí. También hay que tener en cuenta que en cuanto a Scrum pueden haber certificaciones. Entonces, si una persona, muchas empresas ahorita ya están buscando como la certificación de SCORE. Entonces, si una persona quiere pasarse en esto, le gusta el tema, quiere hacer algo con esto, se puede inscribir, puede hacer su certificación y ya fácilmente puede aplicar a cualquiera de estos puestos. Exacto, eso lo encontramos mucho cuando uno está revisando plataformas como LinkedIn, en muchas plataformas se ofrecen este tipo de cargos, el Product Owner o el Scrum Master.
y muchas veces lo que se pide más que de pronto cierta formación en pregrado o en posgrados, se piden son estas certificaciones, personas que cumplen, que sepan muy bien, que conozcan muy bien de los roles, de la metodología y de los roles. Por ejemplo, justo la que tenemos aquí abierta, Scrum.org, ellos son una de las 2 empresas más grandes que certifican, y la que más, digamos, como el certificado como más conocido es el de PCM, que es el profesional en Scrum Master, ¿no? Para mi caso, que yo estaba más como desde la parte del Product Owner, pues me interesaría más certificarme de pronto en eso. Cuando uno empieza a trabajar con esta metodología se da cuenta que pues claro, significa que ágil no significa que sea sencillo. Ágil significa que para poder realmente aumentar este valor como queremos hacerlo con esta metodología, pues hay que cumplir también con ciertas, digamos, con ciertas reglas que tiene pues la metodología y los roles que cada uno cumple. Entonces hay tantas certificaciones como empresas que certifican, y eso también, pues hay algunas personas que les interesa, lo requieren y acceden como a este tipo de plataformas, o pues hay quienes como nosotros, pues finalmente ha sido más como un proceso un poco más orgánico del crecimiento de la organización, en la cual nos damos cuenta que necesitamos empezar a adoptar estas metodologías y hacemos una formación un poco más como autónoma, ¿no? de esto. Bueno, hablábamos que habían como varias metodologías, Extreme Programming, está Scrum, y a mí me interesa mencionar esta. Creo que vamos bien de tiempo, no sé qué, uno se emociona, empieza a hablar y sí, no se da cuenta cuánto tiempo va pasando. Pero vale la pena mencionar esta que aparece en pantalla. Es una de las metodologías más completas de los marcos de trabajo para trabajar con metodologías ágiles, que se llama SAFe. Y esta es ¿por qué lo mencionamos? Porque bueno, a ser una de las más grandes, pues también vemos que dentro de la industria de la información, hay compañías o hay empresas que trabajan con este enfoque, con esta metodología. Caso puntual, hace un par de meses, cuando estábamos con el furor de los webinars, vi un webinar de EBSCO presentando las mejoras a uno de sus productos, pues como bandera hoy, que es EDS, ¿no? EBSCO Discovery Services, que es el sistema de descubrimiento y que pues en muchas instituciones en la región lo tienen. Y pues hay que ser sinceros, es una plataforma que no es la más, digamos, atractiva, no es la que más se ha destacado por digamos, tener una experiencia de usuario pues increíble, sino que en realidad pues ha sido bastante, digamos, como difundida dentro de en las bibliotecas universitarias particularmente, y que pues yo a veces lo veía y decía como, esta plataforma ya se le nota el tiempo, o sea, se nota que arrancó hace, ya no recuerdo ahora exactamente el año, pero yo sé que ya lleva más de 6-7 años, en el cual seguramente han hecho mejoras, pero visualmente tiene una apariencia ya de una década, ¿no? Y eso sabemos que hoy por hoy en términos de experiencia de usuarios mucho. Y es interesante cómo ellos cuentan el proceso en el cual no solamente este marco integral se enfoca como en una metodología ágil para el desarrollo de un producto, sino que trabaja incluso desde un enfoque pues centrado en los usuarios, donde nos cuentan cómo pues aquí trabajan con un equipo multidisciplinar de diseñadores, de personas que se encargan de entender a los usuarios, a estos usuarios de esta plataforma, que a nivel pues global pues tiene bastante acogida, y cómo pues por ejemplo esta metodología integra eso, integra Design Thinking, integra Scrum, integra herramientas como Kanban, justamente aparece allí en la imagen. Bueno, es un marco mucho más grande, tiene varias como versiones en realidad dependiendo del tipo de organización, pero maneja como esos elementos de manera transversal, ¿no? Entonces tiene los roles de los Product Owners, del Scrum Master. Bueno, creo que es sin entrar en detalle, es una metodología
muy interesante para equipos grandes. Se nota que a ese nivel de organizaciones como EBSCO, ya trabajar con Scrum de pronto no es suficiente, ya empiezan a trabajar con otras metodologías, y esta pues es la que ellos referencian, digamos que la mencionan, nosotros estuvimos indagando y aquí la encontramos, ¿no? Bueno, no sé, Juan, ¿qué quieres mencionar? Sino que esta, por ejemplo, es muy completa y sí toca para un equipo muy grande porque necesita de muchas personas para estar trabajando en los diferentes equipos, ¿no? Porque eso no es solo un equipo, sino a veces son varios equipos que juntos crean un solo producto. ¿Sí? Eso, por ejemplo, pasa en otros casos como empresas como Apple, que utilizan también metodologías ágiles para crear sus productos o servicios. Por ejemplo, pues en el caso de Colombia, y sé que en otros países de la América Latina, Rappi es una plataforma casi que indispensable para muchas personas, y detrás de Rappi, o la metodología de trabajo de Rappi, es también una metodología ágil. En fintech y bueno, como los bancos se han ido también adaptando, sí, a nuevos escenarios donde las nuevas, digamos, como nuevos productos bancarios están embebidos dentro de aplicaciones, dentro de otro tipo como de plataformas, también trabajan con estas metodologías, y eso no es nuevo en realidad. Hace muchos años conozco como algunos bancos acá en la ciudad pues venían trabajando con esta metodología, pues obviamente en un escenario como el que estamos viendo de Safe, ¿no? A nivel macro, a nivel escala. Bueno, partiendo más como ya el siguiente que queremos hablar un poquito, que también ya hemos hablado, que es Folio. Folio también viene como utilizando una herramienta que nosotros también utilizamos, que nos parece muy interesante, que es Jira, en donde ellos también organizan todo su desarrollo a partir de sprints. Entonces ellos tienen diferentes sprints, y lo interesante es que también uno, si desea, puede ver cómo es esa socialización de los sprints que hace desde YouTube. Entonces es algo abierto y que uno puede ir mirando cómo ha sido el avance. Aquí en la wiki también explican más o menos cómo lo van haciendo, cómo van mostrando que, por ejemplo, el macro, creo que puedes bajar un poquito más, el macro viene con las épicas. Entonces las épicas se puede como explicar que son los grandes elementos que tiene el desarrollo del software. Vienen unas características que es como esas grandes características de las épicas se dividen en las características, y por último pues están las historias, que es algo ya muy chiquito, que es lo que se desarrolla como tal y que va a después ir creciendo, ¿no? Uh-huh. Y todo está aquí documentado. Entonces es muy interesante porque, por ejemplo, si deseamos hacer algo para nuestra misma organización, tenemos ya un ejemplo que está funcionando, que lleva ya unos cuantos años en desarrollo y que también podemos aplicar nosotros mismos. Uh-huh. O sea, en resumen, aquí ya vemos que estas metodologías ágiles pues se trabajan en todo tipo de organización. Vimos como en iniciativas abiertas como Folio pues se trabaja con metodologías ágiles, como en EBSCO también de manera particular o puntual para uno, pues en la presentación de uno de sus productos también utilizan metodologías ágiles, seguramente no solamente exclusivamente para ese producto, puede ser que ya se vuelve como una especie de filosofía, digamos, como de trabajo, y nosotros también pues a manera ya como de cierre un poco también de este podcast, de este episodio, contar también como nuestra experiencia. Hasta hace no mucho nosotros pues trabajábamos de una manera muy tradicional, y en un mundo como hoy eso se paga, ¿no? Finalmente, en términos como de pues hay que ir mucho más rápido de lo que va el mercado. Las empresas tienen que ser mucho más ágiles pues al final de cuentas, y empezamos a ver cómo pues diferentes metodologías que se trabajan en innovación nos podrían permitir trabajar en la propuesta o en el desarrollo
de productos propios con este enfoque ágil. Entonces, aunque esto no se ha hecho un lanzamiento oficial, ahí queremos como medio mencionar por encima esta plataforma, la cual pues ya les contaremos mucho más, pero contarles que es un producto nativo de una metodología ágil. Ha sido un aprendizaje para nosotros como product owner, y Juan también como una persona que ha hecho parte del equipo también del equipo de Scrum, como analista de negocio, desde la parte de QA, de la parte de análisis del desarrollo, bueno, y de la validación también de los diferentes entregas en los sprint. Pues ha sido algo que uno dice, ya trabajando con esta metodología difícilmente uno pasaría o se volvería a las que trabajaba antes. Es una lectura pues finalmente como de las necesidades a nivel de las organizaciones hoy, pero también pues la manera en que las organizaciones deben ofrecer soluciones a esos clientes, a esos usuarios, a esos consumidores. Entonces, en esa medida nosotros también nos encontramos como en esa situación de ver que responder a una solución, a una hipótesis del mercado, habría que trabajar con diferentes metodologías. Nosotros trabajamos e integramos al principio, trabajamos con Lean Startup, trabajamos después ya para toda la parte del concepto de la plataforma, y ya después para la parte de desarrollo con Scrum. Y ya vemos que uno empieza a trabajar con diferentes herramientas, diferentes soluciones, bueno, sí, como que al final de cuentas están enfocadas en eso, ¿no? En ir más al ritmo de cómo pues, están las otras compañías, pero también la lectura, pues tener una lectura mucho más ágil también, mucho más como a la par de lo que vemos también con los usuarios, ¿no? Y cómo pues hay que generar rápidamente valor, como no esperar 2 años para sacar una plataforma, sino que hay que centrarnos también en este tipo de metodologías, hasta incluso recordando, pues tampoco no es ni tan nuevo, ¿no? Hace un par de años sí trabajamos con un Design Sprint, que fue como los primeros pinitos en estas metodologías ágiles, y donde uno también se da cuenta que estas metodologías, estas variaciones de estas metodologías de innovación son muy necesarias en las organizaciones de información a nivel, ya digamos nosotros como una empresa, ¿no? Pero también vemos que no conozco puntualmente, pero sí he escuchado a algunas personas dentro de unidades de información, dentro de bibliotecas universitarias, que tienen acercamientos con estas metodologías, y eso también vamos a ver cómo puede incidir en el desarrollo de nuevos servicios, de innovaciones no necesariamente tecnológicas, pero sí bien necesarias dentro de esta industria. Sí, entonces digamos que los queremos invitar a que, si quieren, si les pareció interesante, averigüen un poquito más, conozcan más de metodologías ágiles y que lo implementen en sus instituciones. Por ejemplo, esta plataforma de nuestro equipo fue de 4 personas y, como pueden ver, se logró algo, hay un resultado final. Entonces es muy interesante ver que eso también se puede aplicar a otras instituciones, no solo a desarrollo de software, sino también a las mismas acciones que uno hace diariamente. Listo. Bueno, creo que este es un episodio dentro del podcast que queríamos hacer hace rato, y nos parece que sea que sea una primera experiencia, y que pues veamos también, pues podamos profundizar, ¿no? De esto en realidad hay mucho más, solo que pues el tiempo es corto como para no tampoco cansar, pero creemos que sobre esto podríamos hablar mucho más, conocer más experiencias, o conocer experiencias de manera más puntual de qué es lo que ocurre en la implementación de estas metodologías. Entonces, bueno, les damos las gracias a todos por estar en este episodio, y los invitamos a seguir conectados en Enciéndete a través de las plataformas de streaming y de podcast, y a través también
del canal de YouTube donde están pues los episodios en video. Listo, muchas gracias. Hasta la próxima.